Según el Consejo de la Judicatura, el bufete Brigar y Urrutia y el ingenio Río Paila no violaron la ley al acumular a su favor los predios destinados a los campesinos sin tierra. Esa decisión se debe aceptar, aunque nadie pueda conocer los argumentos, porque los magistrados también juzgaron que su contenido es secreto. ¿Qué tal esto? Francisco Uribe Noguera, vinculado penalmente por el presunto ocultamiento de material probatorio de la escena del crimen de la niña Juliana Zamboní, también aparece como el asesor detrás de las 43.000 hectáreas de tierras que habrían sido usurpadas al Estado por parte de la agroindustria Río Paila Castilla. Es decir, Francisco Uribe Noguera asesora a compañías que desplazaban indígenas en esa época y ahora su hermano resulta violando a una niña indígena. Este es uno de los 41 conceptos que describió Uribe Noguera para que la empresa del Valle del Cauca Río Paila Castilla se quedara con las tierras baldías en Bichada. Francisco Uribe Noguera, al fungir como testaferro de la operación, dice compre, pero Río Paila no compra. Le presta, entre comillas, hay dos documentos contradictorios allí, le da una plata a Noguera para que Noguera compre y Noguera después aparece como arrendándole a Río Paila. El concepto de Uribe Noguera reconoce que las tierras son baldías, pero busca un camino jurídico para que Río Paila se quede con ellas. Busca un pretexto para burlar las normas y algo así como aparecer como que el Estado no había consignado, no había informado suficientemente sobre las limitaciones que tenían esos baldíos. En una entrevista de la W Radio de junio de 2013, Francisco Uribe Noguera respondió sobre la leguleyada jurídica. Leguleyada no es lo que nosotros los abogados sofisticados hacemos en este tipo de casos. Uno en este tipo de casos la ley está para interpretarla. El excongresista Arias encontró en la Cámara de Comercio de Bogotá que el sofisticado abogado Francisco Uribe Noguera aparece compartiendo las 41 propiedades que terminaron englobadas en una sola. Aparece también invariablemente Francisco Uribe Noguera como propietarios, alternando con otros funcionarios de Río Paila. Uno de los que aparece como gerente en los registros mercantiles es Luis Hernández Villegas y debajo como suplente del gerente, Francisco Uribe Noguera. La dirección de los propietarios de los predios, de las falsas empresas creadas ficticias de papel para poder adquirir esos predios, tienen la dirección del pool de abogados del doctor Brigar y Urrutia. Las empresas de los socios del bufete Brigar y Urrutia volvieron a la palestra luego de que el columnista Daniel Coronel revelara que la transacción que Uribe Noguera intentaba hacer con uno de los apartamentos involucrados en la investigación criminal por la muerte de Juliana Zamboní también era un negocio entre ellos. Hoy el apartamento 603 pertenece a una sociedad llamada La Caux Construcciones SAS. Hace unos días, la unidad investigativa del diario El Tiempo publicó una carta en la que la Notaría 21 de Bogotá advertía a la Fiscalía General de la Nación que Las Caux Construcciones estaba intentando entregar en dación de pago el apartamento 603 del edificio EQ64. El beneficiario sería el nuevo dueño del apartamento 603 del edificio EQ64, otro de los partícipes en el fraude de Río Paila, el también abogado de la firma Brigar y Urrutia, Luis Alfredo Barragán. Un abogado no tiene la licencia de asesorar a un particular indicándole que la norma da para cometer, hacer adquisiciones fraudulentas. Arias fue excluido de la investigación contra Uribe Noguera por los hechos de Río Paila que denunció en la judicatura. A mí me llegó una notificación a mi casa después de que no repetí en el Congreso de la República indicándome que yo ya no hacía parte del proceso, es decir, por alguna razón me sacaron del proceso y no pude nunca acceder después a información. El despacho de la Judicatura Bogotá que le correspondió investigar las actuaciones del abogado Francisco Uribe Noguera fue el de la magistrada Paulina Canosa, quien decidió archivar la investigación. En estos momentos entiendo que se ha declarado una especie de reserva por varias décadas sobre esos actos jurídicos y pues la sociedad está como privada en estos momentos de establecer cuáles fueron las razones por las cuales frente a hechos tan ostensibles resultó archivado un proceso contra el doctor Francisco Uribe Noguera. Arias, que fue el quejoso, no ha podido acceder a las razones del archivo. Mientras tanto, el abogado sofisticado se ve envuelto en otro lío de grandes proporciones, el presunto encubrimiento de pruebas en el asesinato de la niña de 7 años, Juliana Zamboní. Pero no, el doctor Uribe sostiene que todo lo que haga como abogado, y en tal condición apoyó a su hermano, está protegido por la reserva de este con su cliente y por lo tanto es secreto.